presentarles a la maestra Katia Zurita Aguilar. Ella es coordinadora de posgrado del Centro Universitario del Sur, quien presentará la ponencia titulada Validación de constructo a partir del análisis factorial confirmatorio. La maestra Katia Zurita es doctorante de la Psicología con orientación en calidad de vida y salud por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en investigación educativa por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Tamaulipas. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y licenciada en Educación por la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Ha participado en el proyecto PRODET, Minería de Datos Educacional, Determinación del Impacto de la Violencia Social en la Deserción Escolar en Educación Básica, y actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de investigación titulado Efecto mediador del estrés percibido en la relación entre bullying y calidad de vida en adolescentes. Bueno, les recordamos que cualquier pregunta o inquietud la pueden dejar aquí en el chat y al finalizar la sesión yo le daré los comentarios a la ponente. Ahora pues dejamos que la maestra Katia inicie. Muchas gracias. Pues en este sentido voy a dar inicio a esta ponencia, que como ustedes ya escucharon, pues se va a tratar sobre la validación de constructo a partir del análisis factorial confirmatorio, AFC como también se le conoce. Para iniciar, pues lo primero que tenemos que saber es qué es un constructo. Y bien, un constructo es una variable latente, es decir, una variable que no se observa directamente, sino que es inferida o construida a partir de indicadores. Estos indicadores en esta presentación, como vamos a hablar sobre cuestionarios, pues son respuestas a los ítems y estos indicadores se les conoce en los modelos de ecuaciones estructurales como variables observables. Por otro lado, la validez es una de las principales características que tienen o que deben de tener los instrumentos de recolección de datos junto con la confiabilidad. Y la validez hace referencia a qué tanto la prueba o el cuestionario mide lo que desea medir o lo que se espera que se vaya a medir. Y bien, la validez de constructo es qué tanto el concepto teórico está representado o se determina por medio de la medida. Es decir, si vamos a medir realmente este constructo, esta inferencia por parte de diferentes indicadores. La validez de constructos se determina a través de los procedimientos de análisis de factores o de estructuras factoriales y consiste en establecer grupos de ítems o dimensiones. Partimos de dos opciones para realizar este tipo de validez o análisis de factores. Una es partiendo de la teoría y otro se parte de la probabilidad. Si partimos de la probabilidad, nosotros necesitaríamos hacer un análisis factorial exploratorio. En esta técnica no se especifican los factores que contendrá el instrumento, únicamente ni siquiera el patrón de las relaciones de estos factores, y como lo dice el análisis, lo único que vamos a hacer es explorar los indicadores para ver en qué medida están aportando a uno o a otra dimensión. Pero si partimos de la teoría, pues entonces nosotros conformamos los grupos y la estadística se va a encargar de comprobar o de confirmar mediante este análisis factorial confirmatorio y nos podrá decir o indicar si es que la estructura factorial realmente está compuesta de esa manera, como lo indica la teoría. Antes de empezar cualquier tipo de análisis, y les tengo que comentar, esta ponencia que les estoy dando emana de una investigación de la doctora Karma Viladrich, que ella estudia la psicometría, y ella en su artículo nos habla de cómo estimar la fiabilidad, pero partiendo
de un modelo teórico y modelo factorial. Sin embargo, yo presentaré dos de esos clases que ella indica. Solamente a las ustedes quisieran 11 se presentó la doctora, pero pueden ir al artículo. Pero sin mentorado ni... Es lo que te digo, no habrá como... Antes de empezar los análisis, esta doctora recomienda siempre tener ¿Es eso un o es...? documento en donde puedas No sé, digo que se les haya olvidado a todos. desarrollar el caso o el instrumento que vas a medir o que vas a poner a prueba en los análisis, con la teoría y con los datos. ¿Qué debe de contener este documento? Primeramente el nombre de la escala, qué mide la escala, es decir, la definición conceptual del constructo que están midiendo, el autor de la escala, porque se debe dar mención a la persona quien desarrolle, quien crea esta escala, y el país y donde luego se regreso hasta desarrolla las... y valida, así como la población. Sí. Si hay alguna adaptación, también se comenta quiénes son las personas y en qué países se adaptan. El número de ítems, la puntuación de la prueba, cómo se califica esta prueba, el contenido de los ítems, que es fundamental, porque nos va a poder ayudar en si realmente viene más con la validez de contenido, en si realmente los ítems están el constructo que se desea medir, y también las propiedades psicométricas encontradas en los antecedentes que se hayan Pero tenido. no es algo general. Cómo se ha evaluado, es decir, los modelos culturales que se han hecho respecto a uno u otro. Y como les comentaba anteriormente, yo me enfocaré en la fase 1 y en la fase 2. No llegaré hasta la fiabilidad de consistencia interna, que ya lo propone en lugar de analizarla por analizarla por el omega. Y bueno, profundiza en estas cuestiones estadísticas. La fase 1 corresponde a la exploración de las respuestas de los ítems. Tenemos que estudiar las distribuciones univariadas y asimismo las relaciones entre los ítems para ver si es que algunos de los ítems se diferencian al constructo o se diferencian entre unos y otros. En un momento más les voy a profundizar en esta parte. Y en la fase 2 es el ajuste del modelo de medida de los datos. En esta fase 2 se especificaría los modelos y esta especificación debería de derivar de la teoría, del conocimiento previo del cuestionario y la estimación de los parámetros. Posteriormente se deberá evaluar la bondad del ajuste y la adecuación de la solución en cada caso. Y el objetivo de elegir un modelo de medida, tenemos que elegir un modelo de medida que tenga significado conceptual y de buen ajuste de los datos. Eso es lo que nosotros deberíamos de centrar, aparte de la cuestión teórica, en este análisis. Para la exploración previa de los datos, nos va a permitir decidir correctamente qué estimador de los parámetros del modelo de medida debemos utilizar, es decir, máxima verosimilitud, máxima verosimilitud robusta, mínimos modelos ponderados, mínimos modelos no ponderados, y además nos va a permitir saber qué matriz de asociaciones se debe analizar. Si una de Pearson o una policórica o tetracórica. Previo a esto, se debe tomar en cuenta el tamaño de muestra para realizar un análisis factorial sumatorio. La doctora Karma nos menciona que deben de ser 200 casos. Hay autores que te piden 200. Y también la completitud de los casos. Es decir, si hay missing data, si hay casos perdidos, únicamente el 5%, pues entonces se podría eliminar, imputar o utilizar un estimador de máxima verosimilitud si es que los datos son cuantitativos. Además de esto, bueno, tenemos que prestar atención a las distribuciones de respuestas de los ítems y a las relaciones de las respuestas de los ítems, porque esto nos permitirá saber
cómo es que vamos a tratar los datos. Si los datos los vamos a tratar como cuantitativos o si los datos los vamos a trabajar. Los datos que son ordinales, pero que tienen escala de respuesta tipo Likert, con 5 o más opciones de respuesta, se podrán utilizar como datos métricos, es decir, como datos cuantitativos, siempre y cuando no se muestren efectos piso y techo en el análisis. Para el análisis factorial confirmatorio, la doctora Carmen colaboradores hay 2 softwares que se pueden utilizar. Uno es el RStudio. Sin embargo, el RStudio es gratuito y los paquetes estadísticos también son gratuitos y son los que yo estoy presentando con estos resultados de ese programa. Yo utilicé ese programa para obtenerlos. Y bien, iniciando, lo primero que uno debe de hacer es obtener las frecuencias o proporciones de su instrumento, además de revisar que se esté trabajando con la base de datos que es la correcta. Algunos autores mencionan que cuando tienes el más de 15% de las proporciones en la mínima puntuación o en la máxima puntuación, entonces habrá un efecto piso y techo. Aquí yo les muestro ejemplo, una respuesta del programa, y efectivamente yo en este programa, aunque los datos eran muy similares, se distribuían bien, hay 2 datos que rebasan ese 15%, que son el ítem 2, que se menciona ahí como P2, y el ítem P4. Sin embargo, como no es una gran diferencia, esta base de datos lo trabajamos bien. Entonces, revisamos nosotros algunos análisis de gráficas de bubble plots y violin plots, que nos permitiera también, si es que se nos dificulta nosotros leer la numeración, sobre todo cuando son demasiados ítems, pues podemos obtener, gracias a este paquete estadístico, este software, estas gráficas que nos permiten visualizar de manera más rápida si es efecto piso o techo. Y ahí podemos observar también que pues los que les comentaba, que es el P2 y el P4, pues en realidad no pareciera que es muy pequeño el efecto piso que están dando estos. Ahora, es importante que nosotros revisemos cuál es el significado de este ítem que me está dando este tipo de efectos, sobre todo en constructos donde son negativos, pues esperaría, o que tienen por ejemplo, depresión, pues tú esperarías que hubieran más efectos piso, efectos techo. Pero si se evalúa, por ejemplo, calidad de vida, pues tú esperarías que hubieran mayores efectos techo. Sin embargo, en este estudio se estaba evaluando el estrés percibido y pues se distribuía relativamente normal. Otro de los pasos que debes de seguir cuando vas a realizar un análisis factorial confirmatorio es elaborar los descriptivos para ver con qué tipo de datos vas a trabajar. Te tienes que fijar si realmente los participantes están respondiendo, tanto en este caso era respuesta tipo Likert del 0 al 4, y se distribuía bien, los adolescentes en este caso respondían cada una de las categorías de respuesta. Y también nos podemos dar aquí cuenta que se presenta una distribución viendo la simetría y la kurtosis relativamente normal, es decir, que no sobrepase del 1 o menos 1. Sin embargo, para precisar que hay normalidad multivariante, en
En esta ocasión nosotros realizamos un test de Mardia y el test de Mardia nos indicó que no había normalidad ni variante. Sin embargo, optamos la decisión por evaluar esa normalidad por la simetría y la curtosis, y de esa manera nosotros podemos sacar estos datos, recalcando que no son métricos, sin embargo, se tratarán como métricos por esos datos de asimetría y curtosis, y también por los efectos de techo que no son tan marcados. Bien, esta primera fase, que es lo que hacemos, es la descripción de los datos para decidir el estimador. Es decir, si los datos son cuantitativos, son escalares, la distribución será y la distribución es normal, pues entonces nosotros utilizaremos un estimador de máxima verosimilitud, pero sin embargo, si estamos trabajando con datos que tienen más de 5 categorías ordenadas, es decir, que son ordinales, pero que tienen más de 5 categorías y que no tienen efectos suelo o techo y que tienen normalidad aparte, se trabajaría con el estimador igualmente, como se trataría como datos cuantitativos, que es el máximo verosimilitud. Sin embargo, en el caso de justamente este test que yo estaba evaluando, efectivamente tiene 5 categorías ordenadas, efectos suelo-techo tenía, pero no eran tan fuertemente observables, entonces lo tomamos y no tenía una normalidad haciendo el test de Mardia, entonces utilizamos el estimador de máxima verosimilitud robusta. En caso donde tuviera el efecto suelo-techo muy marcado, entonces nosotros tendríamos que revisar el tamaño de muestra. Y si el tamaño de muestra es grande, es decir, más de 200, 250 casos o más, entonces utilizaríamos el estimador mínimos cuadrados ponderados. Al no ser así, es decir, si el tamaño de muestra es pequeño, pues lo que utilizaríamos es el mínimos cuadrados no ponderados. Igualmente, cuando se trabaja con datos dicotómicos o ordinales, pero que son menores a 5 categorías de respuesta, lo que nosotros tendríamos que hacer es revisar si nuestro tamaño de muestra es grande o es pequeña. Como ya les comenté, Karma nos marca 200 casos. Entonces tú tendrías que ver si utilizas el mínimos cuadrados ponderados o el mínimos cuadrados no ponderados, dependiendo del número de casos que tú tengas. Muchas gracias a usted. Sí. Ya que nosotros supimos cómo vamos a trabajar estos datos, es decir, si los vamos a trabajar como cuantitativos o si los vamos a trabajar como ordinales, entonces como nosotros vamos a saber cómo es que vamos a hacer esta matriz de correlación. Si es que vamos a tratarlas con una correlación de Pearson, o si es que vamos a tratarlas con correlaciones polifónicas, que serían donde hubiera 3 o más categorías de respuesta, o con tetracóricas. Para las tetracóricas se utiliza exclusivamente para los cuestionarios que tienen respuestas dicotómicas. Y aquí es donde empieza el procedimiento para nosotros poder iniciar o estimar el modelo de medida que vamos a utilizar. ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros nos podemos percatar que, por ejemplo, en este primer cuadro que dice correlaciones de Pearson, podemos ver que en algunas secciones de este cuadro se enmarcan mucho más o se empieza a contrastar un poquito ciertos ítems. Grupos de ítems se pueden diferenciar. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos ítems negativos o ítems inversos y directos, podemos ver como el cuadro que tenemos a la derecha, que se muestran resaltados en color rojo. Quiere decir que no están directamente relacionados con el constructo. Nosotros podemos ir viendo, bueno, por ejemplo, en el que dice correlaciones de Pearson, podemos ver que se enmarcan 5 factores
justamente en esa matriz de correlación. Pero tendría yo que verlo con la teoría si es que realmente la teoría me indica que son 5 dimensiones. Por ejemplo, esta matriz de datos sale de un cuestionario de resiliencia, donde efectivamente son 5 dimensiones las que componen el constructo. Entonces, cuando yo vi este resultado, pude identificar que efectivamente mis 5 dimensiones, aunque algunas no eran tan marcadas, estaban ahí las 5 dimensiones. Y esto nos permite saber qué tipo de modelo vamos a utilizar. Si vamos a utilizar, tu teoría y además tus análisis previos, análisis factorial confirmatorio, te indican que es unidimensional, pues puedes elegir entre 3 modelos que estas autoras nos refieren, que es el modelo de medidas esencialmente tau equivalentes, el modelo de medidas congenéricas y el modelo de medidas con errores correlacionados. En esas tres modelos. Y bien, el modelo de medida que es esencialmente tau equivalente es uno de los más restrictivos, siendo el modelo de medida de factores correlacionados el menos. ¿Y por qué digo que es el más restrictivo? Porque este modelo no tiene muchos parámetros de libertad. Sin embargo, estos modelos están anidados, lo que quiere decir que probablemente tú inicies con él. Yo te recomendaría que iniciaras con el de medidas congenéricas y de ahí, si tu modelo no te ajusta, pues puedas pasar a tau equivalentes o, en otro caso, a errores correlacionados. Bien, el tau equivalentes es un modelo que nos indica que las cargas de todos los ítems se igualan, debido a que los parámetros de discriminación son iguales. Sin embargo, yo te comentaba que lo mejor es que inicies tú con el de medidas congenéricas, porque si tú eres un investigador experimentado, pues sabes que de inicio, cuando tú haces un análisis visual, las cargas factoriales pues no son iguales, son distintas. En este sentido voy a abrir un paréntesis indicándoles que las variables que están en Y, esos son los ítems que se manejan como variables, que en este caso son las variables observadas y se representan en cuadrados. Sin embargo, los factores y los errores, como no son variables directamente observadas, entonces se representan con óvalos. Por otro lado, las líneas que se presentan ahí son la relación lineal entre el factor, los ítems y los errores, y se representa o está cuantificada como una carga factorial. Bien. Ahora sí, cerrando ese paréntesis, como te indicaba, si tú eres un investigador experimentado, pues efectivamente al correr un modelo sabrás que pues las cargas factoriales son diferentes o que hay esa desigualdad, y por eso es mejor que utilices el de medidas congenéricas. Sin embargo, cuando veas que hay un promedio entre las cargas factoriales de aproximadamente 0.70, es decir, que casi todas las cargas factoriales estén cercanas o sean de 0.70, entonces tú, y aparte de eso, el intervalo de las diferencias está entre 0.20 menos 0.20 y más 0.20, perdón, tú te tendrás que ir a las medidas esencialmente tau equivalentes. Si estás viendo que esos modelos no te están ajustando, pues entonces tú tendrás que revisar nuevamente tu matriz de relaciones para ver qué ítems se están correlacionando fuertemente y posiblemente tú puedas ahí correlacionar los errores. Ahora,
Cuando este supuesto de errores independientes no se sostiene, es cuando tú puedes estimar un modelo de medidas con errores correlacionados, y esto puede ocurrir cuando tienes ítems que miden el mismo constructo redactado en forma inversa o directa, o como un factor de método debido a la composición de un cuestionario. Un ejemplo, yo estoy trabajando con calidad de vida, y un índice que mide calidad de vida se toma de un instrumento mucho más grande, y ese instrumento más grande tiene dimensiones. Sin embargo, los autores hacen un único índice de calidad de vida y toman un ítem de cada dimensión para formar ese ítem. Y yo encontré que había errores correlacionados efectivamente entre las dimensiones de los ítems. ¿A qué voy con esto? A que tú tienes que revisar la teoría y realmente darle sentido del por qué tú vas a correlacionar errores. Es decir, no puedes correlacionar errores por correlacionar o porque te ajuste el modelo. Y bien, también puede ser como un parámetro debido a las diferencias de los ítems. Esto serían los modelos de medida unidimensionales. Sin embargo, si tu teoría te indica que realmente tu constructo se compone de diversas dimensiones o de diferentes factores agrupados, entonces tú tratarás de correr un modelo multidimensional. Y dentro de estos modelos multidimensionales, estas autoras manejan dos, que son los modelos de errores de factores correlacionados y el modelo bifactorial, que también nos menciona que aparte de esos modelos, pues hay otro como el de segundo orden, pero ellas no lo abordan. Ellos abordan únicamente estos dos modelos. Y bien, el modelo con medidas de factores correlacionados, cuando tú observas que efectivamente la evidencia empírica favorece un modelo con múltiples factores ortogonales o con múltiples factores correlacionados, entonces tú puedes estimar un modelo de factores correlacionados. Y aquí lo que tienes que poner especial importancia es que hay una validez convergente entre los factores o validez discriminante entre los factores. ¿Cómo se va a obtener eso? Principalmente en la covarianza entre los factores. Por ejemplo, el D1 se correlaciona con D2 o con D3, o validez discriminante en caso de que la varianza de cada factor sea mayor al coeficiente de determinación de los factores. Eso nos lo indica Hale, y ese viene del promedio de la varianza explicada, que te arroja la confiabilidad en este programa, en este software estadístico. Si cumple la condición, pues es que tu cuestionario, bueno, pues puede ser, realmente es un factor con medidas con factores correlacionados. Para el modelo bifactor, es decir, cuando tú veas que realmente estos, si bien cada ítem aporta a cada factor, también aporta a un único factor, entonces tu modelo tendrá que ser el bifactor. Es decir, si tú crees que hay sospecha de fuentes espurias de variabilidad, y puedes especificar este modelo bifactor. Y esta es útil para determinar la unidimensionalidad. Es decir, todos los ítems están cargando hacia un mismo constructo, y sin embargo, dentro de ese mismo constructo cargan a otras dimensiones. Aquí es especial, tiene relevancia que tú no puedes, más bien tienes que fijar a cero la covarianza entre las dimensiones y el factor general. Es decir, las dimensiones no pueden estar correlacionadas entre sí, y las dimensiones pueden estar correlacionadas con con el factor general o el constructo general del que se trata. Dentro de esto, lo que tú puedes hacer es, si tú
tú percibes o si tú ya en la teoría te das cuenta de que efectivamente hay diferentes factores, puedes iniciar con uno, vamos a poner el de factores correlacionados, y si tú ves que en tu matriz de asociaciones se marcan no nada más entre factores específicos, sino que también algunos ítems se marcan a otros factores, entonces tú puedes hacer un modelo bifactor para saber si realmente todos los ítems aportan al constructo que es el general y a los factores que están conformados. Otro análisis que puedes saber que puedes hacer para tú identificar si es que realmente los ítems están cargando sobre esos factores específicos, ese conjunto de factores, eso es un análisis de residuos. Si tú ves, por ejemplo, que el residuo es por debajo de 0.005, es que realmente está con todos los ítems de su factor. Es decir, si tenemos, por ejemplo, que el P1 correlaciona con el P2 y está debajo de 0.05, y esos dos ítems pertenecen a un mismo factor, quiere decir que realmente esos dos ítems están en un mismo constructo. Cuando es arriba del punto 10, los autores señalan que, bueno, eso podría ser algo preocupante, pero no del todo. Sin embargo, cuando es mayor a punto 15, entonces ya tendríamos que replantearnos, irnos a esa hoja de caso teórico y de datos para leer el ítem, saber si realmente, y leer la teoría, y saber si realmente está cargando en ese factor o si carga en otros factores. Eso es lo que podríamos saber. Y bien, aquí les presento también esta gráfica que saco justamente de este artículo, en donde nos dice, bueno, haces esencialmente tau equivalente. Yo te recomendaría hacer primero el congenérico. Nos recomienda las autoras hacer primero el tau equivalente, es decir, fijar todos los factores a una misma, los fijas a L, que quiere decir que los estás fijando a una misma carga, que todas las cargas estén iguales. Si te ajusta, entonces te quedas con él. Si no te ajusta, entonces pasa con genérica. Si el con genérica te ajusta, entonces, y realmente tiene sentido teórico, sentido conceptual, entonces te quedas con el con genérica. Si no te ajusta, entonces pasas con errores correlacionados. Y con errores correlacionados no te ajusta, y únicamente si tiene sentido que hagas modelos multidimensionales, pues entonces puedes probar con estos modelos multidimensionales. Y bien, además de esto, ya cuando decides qué modelo vas a correr, para tú decir que ese modelo está ajustado o es ajustado, pues primero que nada tienes que saber o te tiene que dar un chi cuadrado nulo, pero si no te da, entonces te vas con los índices de ajuste aproximados que ellos te pueden dar la pauta para tomar la decisión de que sí, mi modelo está ajustado a pesar de que el chi cuadrado no Bentler y Hugh-Venter nos indican que sobre todo para datos ordinales, el chi cuadrado y el índice de ajuste comparativo, el CFI y el TLI debe estar por arriba del punto 90. Para datos métricos o que son tratados como métricos pudiera ser punto 90, pero siendo muy flexible. El RMCA, que es el error cuadrático medio de aproximación, los valores estarían entre punto 0.5 y punto 0.8, se consideran adecuados, lo mencionan Brown y Kudek. Sin embargo, que sea menor a 0.05 se considera excelente. Y la raíz cuadrada del residuo medio estandarizado, como esta raíz cuadrada del residuo medio estandarizado sale de la matriz de correlaciones de Pearson, únicamente se utilizará para aquellos datos que son tratados como métricos. Y este valor tiene que ser un valor cercano a 0.06, que es considerado como un buen ajuste según Hugh y Bentler. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna pregunta para hacer, pueden poner en el chat.
maestra Katia, bueno, nos comparte una excelente presentación. Igual, por ejemplo, en psicología es muy importante estas medidas de análisis factorial y confirmatorio para nuestros, ahora sí que instrumentos, que es con lo que contamos para recolectar nuestros datos, y qué bueno que nos dé toda esta explicación de nuevas medidas para precisamente saber que nuestros instrumentos son de calidad y que estamos utilizando o recogiendo datos, pues ahora sí que nos sirven para nuestra investigación.